española entre 1808 y 1814 constituye uno de los episodios más traumáticos en la historia del patrimonio artístico español. Durante la ocupación francesa, Madrid sufrió un sistemático expolio que afectó tanto a las colecciones reales como a las grandes casas nobiliarias. Entre estas últimas, el caso del Palacio del Marqués de Astorga representa un paradigma del saqueo perpetrado sobre las colecciones aristocráticas y plantea, más de 2 siglos después, complejas cuestiones jurídicas sobre la legitimidad de la propiedad actual de las obras sustraídas. El presente estudio y trabajo de innovación docente analiza las circunstancias históricas del expolio, documenta las pérdidas patrimoniales y examina el marco jurídico internacional aplicable a la reclamación de estos bienes culturales. El Palacio del Marqués de Astorga, que era un centro de poder nobiliario madrileño, que está situado en la actual plaza de la provincia de Madrid, representa uno de los conjuntos palatinos más significativos de la capital española. La Casa de Astorga, con títulos grandes de España desde 1684, había acumulado durante generaciones una extraordinaria colección artística que reflejaba tanto su poder económico como su refinado gusto coleccionista. Vicente Osorio de Moscoso, XII marqués de Astorga, entre 1756 y 1816, había heredado no solo los títulos nobiliarios, sino también una colección que incluía obras de los principales maestros españoles, flamencos e italianos. La documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional y en archivos privados permite reconstruir parcialmente el esplendor de estas colecciones. El inventario realizado en 1794, con motivo del matrimonio del marqués con María Madalena Fernández de Córdoba, describe más de 300 pinturas, incluyendo obras atribuidas a Velázquez, Murillo, Rivera, Van Dyck y Rubens. La colección de alhajes y platería, descritas en un documento aparte, comprendía piezas de orfebrería religiosa y civil de excepcional valor, muchas de ellas procedentes de los talleres reales del siglo XVII. También tenemos la documentación realizada por Carrafa sobre la tasación realizada antes de la requisa y del asalto francés, y la posterior declaración judicial de 1814 sobre el robo y excepcional sustracción de los elementos que formaban parte del palacio. La ocupación francesa de Madrid y el sistema de requisa venía dado por la entrada de tropas napoleónicas en Madrid desde el 2 de mayo de 1808, que inauguró un proceso de ocupación que se extendería con breves interrupciones hasta mayo de 1813. El sistema de expolio implementado por las autoridades francesas combinó la requisa oficial con el saqueo descontrolado, creando un complejo entramado de responsabilidades que dificulta la reconstrucción histórica precisa de los hechos. José I Bonaparte estableció mediante decreto de 20 de diciembre de 1809 la creación de un museo nacional que debiera reunir las principales obras artísticas del reino. Esta disposición legitimaba de facto la incautación de bienes artísticos bajo el pretexto de su conservación y exposición pública. Frédéric Quillier, nombrado comisario de Bellas Artes, dirigió las operaciones de requisa que afectaron tanto a instituciones religiosas como a palacios nobiliarios considerados abandonados por sus propietarios. El Palacio de Astorga fue objeto de especial atención por parte de las autoridades francesas. La ausencia del marqués, quien había abandonado Madrid para unirse a la resistencia en Cádiz, proporcionó el pretexto legal para la intervención. Los documentos del archivo del Palacio Real revelan que entre marzo y septiembre de 1810 se produjeron al menos 3 requisas oficiales en la residencia de los Astorga, supervisadas por oficiales del Estado Mayor francés. El expolio, que tiene unas características, una metodología y un alcance bastante sorprendente, se divide en varias fases. Primera fase, una requisa oficial, que fue en marzo-abril de 1810, que fue la primera intervención documentada que tuvo lugar el 15 de marzo de 1810, cuando una comisión encabezada por el coronel Leonard de la Tournelle procedió al inventario y salvaguarda de las colecciones del palacio. El acta conservada en los archivos nacionales de París, en el F17.267, enumera 127 pinturas de primera clase que fueron trasladadas al depósito del convento de San Francisco el Grande, convertido en almacén central de obras requisadas. Entre las obras identificadas figuraba la Sagrada Familia, atribuida a Rafael, que probablemente sería una copia de calidad, un San Sebastián de Rivera, la Inmaculada Concepción de Murillo, un retrato ecuestre de Van Dyck, una serie de 12 bodegones flamencos de alta calidad y 23 retratos familiares, y varios de ellos eran frutos de pintores de cámara de la Casa Real. La segunda fase, el saqueo sistemático, que fue entre mayo y septiembre de 1810. Esta segunda fase presenta características diferentes, coincidiendo con la intensificación de las necesidades financieras del ejército de ocupación. Se produjo un saqueo más sistemático centrado en objetos de valor intrínseco e inmediato. La correspondencia del intendente general Digné revela que se estableció un sistema de tasación y venta de alhajes y platería para financiar las operaciones militares. El inventario parcial realizado por el platero Jean-Baptiste Odiot, conservado en el Musée des Arts Décoratifs de París, documenta la requisa de servicios completos de plata dorada con las armas de los Astorga, más de 240 piezas, candelabros de plata de más de 1 metro de altura, custodias procesionales con esmeraldas y diamantes, diversos relicarios, cruces pectorales, cofres de joyas familiares, valorados en unos 800.000 reales.
Finalmente, una fase final, o tercera fase de dispersión y tráfico, que fue ocurrida entre 1811 y 1813, se caracterizó por la dispersión descontrolada de las obras restantes. Los testimonios recogidos tras la liberación de Madrid describen cómo oficiales franceses de diversa graduación se apropiaron individualmente de pintura, tapices y objetos decorativos. Esta fase resulta la más difícil de documentar, aunque las investigaciones recientes han permitido identificar obras del Palacio de Astorga en colecciones francesas formadas por veteranos de la Guerra de España. La reconstrucción del destino de las obras nos demuestra también cuáles son las vías de salida y los destinos documentados. Estas obras expoliadas revelan una compleja red de circulación que involucró tanto a canales oficiales como redes privadas de tráfico artístico. Los documentos del Museo Napoleón, actualmente del Louvre, confirman la recepción de al menos 17 pinturas procedentes del Palacio de Astorga entre 1810 y 1812. Estas obras, marcadas con el sello Conquiste de la España, fueron integradas en las colecciones imperiales. Destacan Cristo en casa de Marta y María, atribuidos a Velázquez, la adoración de los pastores de Rivera o dos paisajes de Claude Lorrain. Una parte significativa de las obras fue vendida en subastas organizadas por las autoridades de ocupación. Los catálogos conservados en la Biblioteca Nacional de Francia demuestran al menos 3 ventas públicas en las que figuraron lotes procedentes del palacio madrileño, aunque la identificación precisa de las obras de los marqueses de Astorga resulta compleja por la deliberada omisión de procedencia. Los archivos notariales, también franceses, han permitido documentar la presencia de obras procedentes del Palacio de Astorga en testamentos y ventas privadas durante las décadas posteriores a 1915. Resulta significativo el caso del general Sebastiani, en cuyo inventario post-morte en 1851 figuran 3 pinturas cuya descripción coincide con obras desaparecidas de la colección de Astorga. Si lo tenemos que examinar como un marco jurídico internacional de evolución y con aplicabilidad, tenemos que tener presente el derecho de guerra en el siglo XIX. La cuestión de la legitimidad de las apropiaciones de guerra experimentó una evolución significativa durante el siglo XIX. El Congreso de Viena, en 1815, estableció el principio de restitución de las obras de arte requisadas por los ejércitos napoleónicos, aunque su aplicación fue desigual y favoreció principalmente a las potencias vencedoras. España, debilitada por la guerra y las convulsiones políticas posteriores, no pudo ejercer una reclamación efectiva comparable a la de otros estados. El jurista suizo Émile de Bataille había establecido ya en su Roi de Jean en 1758 la distinción entre botín de guerra legítimo y pillaje. Según estos principios, la apropiación de bienes culturales privados sin compensación constituye una violación del derecho de gentes. Sin embargo, la práctica internacional del periodo napoleónico ignoró sistemáticamente estos principios. Hay una serie de convenciones internacionales modernas que pueden ser aplicadas en estos casos. La evolución del derecho internacional humanitario ha establecido progresivamente un marco normativo muy protector del patrimonio cultural. Primero, la Convención de La Haya de 1899 y 1907, que establecieron la prohibición del pillaje y la obligación de respetar la propiedad privada en territorios ocupados. Segundo, la Convención de La Haya de 1954, específicamente dedicada a la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, establece la obligación de restitución de bienes culturales desplazados. Tercero, el protocolo primero adicional a los convenios de Ginebra de 1977, que refuerza la protección del patrimonio cultural y establece su carácter de bien civil protegido. Cuarto, la Convención UNIDROIT de 1995 sobre bienes culturales robados o exportados ilícitamente, que establece mecanismos para la restitución internacional. Esta aplicabilidad retroactiva y prescripción es una cuestión fundamental que radica en la aplicabilidad de estas normas a expolios ocurridos antes de su entrada en vigor. La doctrina jurídica internacional se divide entre una tesis de la irretroactividad, sostiene que las convenciones no pueden aplicarse a hechos anteriores a su vigencia, que es el principio general del derecho internacional público. 2. La tesis de la imprescriptibilidad. Argumenta que ciertos actos por su gravedad no prescriben y que los principios que los condenan tienen carácter declarativo de normas preexistentes del derecho natural. Y la doctrina del enriquecimiento injusto, que propone que independientemente de la normativa aplicable en el momento del expolio, el mantenimiento actual de la posesión constituye un enriquecimiento sin causa que debe ser corregido. Análisis de causas comparadas. Hay ciertos casos que son precedentes de restitución de estos bienes. Varios casos recientes ilustran las posibilidades y limitaciones de las reclamaciones de restitución. 1. El caso Allman versus Austria en 2004, que la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció el derecho a reclamar obras expoliadas durante el periodo nazi, estableciendo excepciones a la inmunidad soberana de los estados. Segundo, las restituciones del Museo Británico, aunque limitadas, han sentado precedentes sobre la renegociación bilateral para la devolución de patrimonio cultural. Tercero, el acuerdo Francia-África de 2018 en 2021, que es el compromiso francés de restituir obras coloniales que establece un precedente moral significativo. Hay una serie de obstáculos jurídicos específicos a estos hechos. Las reclamaciones sobre el patrimonio expoliado durante las guerras napoleónicas enfrentan obstáculos particulares, específicamente. 1. La prescripción adquisitiva. Muchas legislaciones nacionales establecen plazos de prescripción
que consolidan la propiedad del poseedor actual. Segundo, la cadena de transmisiones. La multiplicidad de transmisiones posteriores complica la identificación del poseedor de buena fe. Tercero, la documentación probatoria. La destrucción o dispersión de archivos dificulta la prueba de la legitimidad y de la propiedad original. 4. La inmunidad de las colecciones públicas. Muchos museos gozan de protección legal que impide la enajenación de sus fondos a día de hoy. ¿Cuáles son las perspectivas actuales y las vías de acción? Pues existen varias estrategias judiciales viables. A pesar de las dificultades, existen vías potenciales para la reclamación. Uno, la negociación diplomática. Los acuerdos bilaterales basados en principios de cooperación cultural pueden sortear obstáculos legales formales. Dos, la mediación internacional, con organismos como el Comité Intergubernamental de la UNESCO, que pueden facilitar soluciones consensuadas. Tercero, la presión moral y reputacional. La movilización de la opinión pública y académica puede generar presión sobre las instituciones poseedoras. Cuarto, el litigio estratégico. La selección de casos paradigmáticos como fuente base documental puede establecer precedentes favorables. En el caso específico de Palacio de Astorga, para las obras procedentes del Palacio de Astorga, la estrategia más viable combinaría una investigación archivística sistemática, completar la identificación y localización de obras mediante colaboración internacional entre archivos, que es el caso que tenemos actualmente. Dos, la catalogación y difusión, crear un catálogo razonado de las obras expoliadas que sirva como base para futuras reclamaciones. Tercero, las alianzas institucionales que involucran a la Casa de Astorga, a sus herederos, instituciones académicas y el Estado español en una estrategia coordinada. Cuarto, una propuesta de compromiso, que son explorar fórmulas como préstamos a largo plazo, copropiedades o intercambios que permitan soluciones mutuamente beneficiosas. El expolio del Palacio del Marqués de Astorga durante la ocupación francesa de Madrid representa un caso paradigmático de las complejidades inherentes a la reclamación de patrimonio cultural histórico. La magnitud y sistematicidad del saqueo, documentado pero disperso en sus efectos, ilustra las devastadoras consecuencias de los conflictos armados sobre el patrimonio cultural privado. Desde una perspectiva jurídica, aunque el marco normativo internacional actual ofrece mayores protecciones que la existente en 1812, su aplicación retroactiva enfrenta obstáculos significativos. La prescripción, la adopción del poseedor de buena fe y la inmunidad de las colecciones públicas constituyen barreras formidables para la restitución judicial directa. Sin embargo, la evolución de la conciencia internacional sobre la importancia del patrimonio cultural y su vinculación con la identidad colectiva abre nuevas vías para la resolución de estas disputas históricas. Los procedentes recientes de restitución voluntaria, aunque limitados, sugieren que la combinación de presión moral, diplomacia cultural e investigación rigurosa pueden producir resultados positivos. El caso del Palacio de Astorga no debe contemplarse aisladamente en este caso, sino como parte de un fenómeno más amplio de expolio sistemático que afectó al patrimonio español durante las guerras napoleónicas. Su resolución satisfactoria requeriría no solo voluntad política y recursos para la investigación, sino además también una reflexión profunda sobre los principios éticos que deben gobernar la posesión y circulación internacional del patrimonio cultural en una Europa unida. En última instancia, el reconocimiento del expolio histórico y la búsqueda de soluciones equitativas constituyen imperativos morales que trascienden las limitaciones del derecho positivo.